¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana. Estamos en la primera mañana. Estamos en el comienzo de una semana que puede ser muy importante a partir de la sesión posible, factible, para tratar la ley bases. Todo esto a partir de lo acontecido el viernes, cuando el Ejecutivo comunicó que dejaba de lado todo el paquete fiscal. Básicamente el que tenía que ver con retenciones, con las cuestiones previsionales, con el tema del blanqueo. Así que bueno, ahora habrá que ver cómo se endereza esta cuestión. Está la posibilidad de convocar mañana a plenario de comisiones, resolver el tema de la convocatoria a la sesión y que el oficialismo pueda tener, en todo caso, para estos próximos días, repito, el tratamiento de la ley bases. Vamos a verlo. Yo contaba recién que el diputado Pichetto dijo: tenemos voluntad de negociar y de acordar, pero queremos también una relación clara y fluida, sin condicionamientos del Ejecutivo con las provincias. Así que bueno, hay mucho para hablar. Comienzo con mis compañeros. Primero, recordamos, estamos con Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo Buenos estás, días. Pato? Buena semana para todos. Bueno, una semana clave para la ley bases y una semana donde los gobernadores entran a jugar fuerte. Ya los mandatarios provinciales habían empezado a intervenir la semana pasada y ahora mucho más, porque a pesar de que se retira efectivamente el paquete fiscal de la ley bases, bueno, continúan los mensajes de parte del presidente marcando esto de que el ajuste será mayor. Claro. Y en las provincias, por supuesto, hay preocupación porque el ajuste podría venir por otro lado, ¿no? Transferencias discrecionales u otras vías. Entonces los gobernadores de algún modo buscan blindarse. Se espera que hoy mantengan una reunión por la tarde. No se conoce bien todavía el horario. Sería en el CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Hablamos, por supuesto, de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Mientras se suceden las reuniones en diputados, con miras a una posible sesión el martes, mañana. Digo posible porque todavía no está oficialmente convocada, ¿no? Veremos qué pasa en las próximas horas. Bueno, ¿y cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? ¿Cómo les va? Muy bien, buenas mañanas. Tiene razón, Caro, la sesión posible es mañana. Sí. Pero digo, ¿con qué dictamen se va a trabajar? Bueno, por eso yo pensé equivocadamente en que a lo mejor había plenario de comisiones mañana y el jueves se sesionaba. Pero a ver, explíqueme usted. Hablamos el viernes a última hora de que el lunes se estaba pensando en hacer una labor parlamentaria para ordenar Hoy. toda la sesión. Claro. Toda la sesión Que no del está martes, convocada que todavía. todavía no está convocada. Por eso ahora la sesión del martes pasa a ser factible esta semana. Ya no es únicamente martes, aunque sigue siendo el día con más posibilidades. Sí. El fin de semana se siguió punteando, como dicen los diputados, el dictamen del plenario de comisiones y siguen apareciendo versiones de las cuales a esta altura habría que esperar a que llegue el definitivo y a que ya esté todo acordado y cerrado, porque siguen apareciendo nuevos temas. Se habla de cuántas emergencias se declaran, hasta dónde abarcan las facultades delegadas del presidente. Los focos empiezan a pasar por ese lado. También aspectos que tienen que ver con las provincias que no son únicamente retenciones como biocombustibles e hidrocarburos, siguen estando en el foco de los bloques de la oposición. Así que se sigue conversando, se trabajó el fin de semana por lo que tenemos entendido y se seguirá hasta que haya una sesión convocada. Ahora, no me quiero poner en demasiado puntilloso, ¿no? Pero vuelvo a preguntar. Porque a mí me tocó hablar con Oscar Sago, y aparte lo dijo públicamente Sago, dice, a ver, el dictamen que se firmó es el dictamen del lunes pasado. Sago dice, no hubo modificaciones en el dictamen. Después esas modificaciones se iban a gestionar en Recoleta, no se terminaron gestionando. Yo lo que pregunto es que cuando se emitió ese dictamen, era un dictamen con una ley que tenía 500 y pico de artículos, no estaba quitado todavía el paquete fiscal. Si se sesiona mañana, a ver, ¿con qué dictamen se sesiona? No, el dictamen, Pato, es el que se firmó el miércoles en las comisiones, que es la versión del lunes. Es un poco complejo de entender. Pero el dictamen lunes, es el vos que... decís el miércoles a la madrugada. La sesión que se convoca... el jueves a la madrugada. Sí. El dictamen ya una vez firmado, ya es el mismo que va al recinto. Claro, por eso pregunto. Si hay modificaciones, que de hecho las va a haber, porque hay que retirar el paquete fiscal y otros artículos van a tener cambio, eso se hace en el recinto. Ya
El Claro. texto que se somete a votación es el que ya firmaron. No hay chances de modificarlo antes. Las versiones que ahora estamos todos recibiendo son cómo quedarían, pero no es que eso se va a someter a votación. Se somete a votación lo firmado en comisiones. Es importante Ese es el aclarar eso Lo porque... raro de esto es que se firma un dictamen, repito, donde todavía el Ejecutivo no había retirado el paquete Exacto, fiscal. exacto. Se firma un dictamen sobre 500 y pico de artículos y terminan siendo 200 artículos A ver, menos. la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, para anunciar que se retira el paquete fiscal, en realidad es para anunciar un compromiso político de retirar el paquete fiscal en el tratamiento en el recinto, que es en donde se puede hacer eso dado el trámite parlamentario en el estado en el que está. Ya tenemos un dictamen firmado y están los dictámenes de minoría y eso es lo que se va a tratar en la sesión en la que se convoque. Las discusiones políticas de esta hora son para ver cómo queda al final de la votación cuando se empiecen a pasar artículo por artículo y se retiren los artículos en donde no hay acuerdo. Claro, es que es otro tema, además complicado. El miembro informante Claro. informa que no se pone a votación tal artículo porque se retira. Por Pero eso no- estas versiones de que hubo un dictamen, un Blue. segundo dictamen, un dictamen blue, eso no existió. Sí hay otras versiones, pero repito, los cambios se hacen en el recinto. Ahora, hablando de los cambios en el recinto, un tema muy sensible porque he escuchado este fin de semana a varios diputados de la oposición colaborativa que te dicen, mirá, no estamos de acuerdo con la política de privatizaciones, por ejemplo. No es que hay que sacar nada más que YPF, hay que discutir Banco Nación, hay que discutir nucleoeléctrica, hay que discutir un montón de cuestiones. Eso se debatiría en comisión. Perdón, En el se debatiría en el En el recinto recinto. punto por punto. Eso sí, esos puntos que siguen siendo, que vos marcás que hay sectores de la oposición que los siguen teniendo como en un semáforo amarillo o rojo, si vamos a la etapa del principio, cómo se fue marcando este debate, se van a poner en consideración en particular, lo va a pedir a votar en particular, porque hay muchos diputados que tienen disidencia y veremos cómo sale la votación. Sigue estando la posibilidad en esos artículos de que se caigan porque no estén los votos positivos. Ahora, enseguida vamos con una diputada que habla de la posibilidad de sesionar mañana. Pero digo, hay una cuestión política, además, que es esta. A mí me da la sensación de que el gobierno dijo, che, ya retiramos todo el paquete fiscal, ya está, más Sí. no podemos hacer, Avance- ahora vayan y aceleremos. voten. Y digo, y me parece que no sé si va a ser tan sencillo, ¿no? No, el ahora vayan y voten es el peligro de que la oposición voltee Claro, artículos, claro, básicamente, ¿no? Ahí claro. ahí el que tiene más votos gana, no hay Sí. mucha ciencia. Cuando llegue el momento de votar esos artículos, Ahí es si donde no hay hay acuerdo, ruido en la comunicación, ¿viste? Antes ahora se habla por WhatsApp, pero antes había ruidos en la línea. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque el oficialismo me parece que dice, ya hice el gesto, más no puedo hacer, te quité el paquete fiscal, ahora voten tal cual está el resto. Y me parece que la oposición, la colaborativa, sigue diciendo que ellos entienden otra cuestión en varios aspectos particulares. por supuesto, Ah, sí. Tema ahí está el malentendido, privatizaciones, claro. tema privatizaciones no va a pasar así como está. O tiene cambios o termina siendo rechazado. Ese es solo un ejemplo. Después tenés cuestiones vinculadas a la reforma penal. Bueno, Yo el tema biocombustible lo cultura. tengo también como una incógnita. Biocombustibles, bueno, Claro. por eso. Que hayan retirado el paquete fiscal no significa que ahora va a salir todo tal cual como está, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Bueno, me pareció que en el oficialismo decían, che, ya voten esto, ya está, más gesto Y no sí, vamos a hacer. claro. Hicimos Sigue en la mucho, línea de- pero me parece que la actitud por parte de la oposición es otra. Está. Sí, y además absolutamente. marcando mucho el oficialismo el tema de los tiempos, ¿no? Sí, claro. El tema de que hay que avanzar rápido, ya se hicieron los cambios que se pedían de Sí, parte son cosas de los muy- gobernadores y de Muy la oposición. difíciles de entender para la dirigencia que no pertenece al sector más cercano al oficialismo, como cuando Patricia Bullrich dice, no hay que darle tanta importancia a la letra chica. Bueno, viste, claro. Y es una declaración de... Claro, tiene que ver con lo va en tuyo. línea- Vamos, pero bueno. sí, pero ella debe entender, tuvo muchos años en este Congreso, Claro. que básicamente lo que hace la Cámara de Pero Diputados y te el va tu Senado es... responsabilidad, mirar la letra como chica. legislador, claro. Y sí. Exactamente. A ver, la diputada que dice Villaverde dice esto
sobre la posible sesión de mañana. A ver. Lo que estamos pudiendo adelantarles nada más, en principio, claramente es que se está abordando cada detalle y estaríamos ya con el dictamen favorable para estar en sesión, si Dios quiere, el martes próximo. Por supuesto que uno, piensa, ¿no?, que en el medio del descontento actual de los gobernadores con el presidente Milei, yo en principio siento que se olvidan muchos de que en el 2014, aquella vez en que en ese momento era la presidente Cristina Kirchner, los presionó en principio también a los gobernadores para respaldar una ley de hidrocarburos y los amenazó de que si no acompañaban iba a tomar graves medidas y vamos a tener dificultades financieras. Y digo esto porque ninguno de los patagónicos salió tan enérgicamente a no apoyar esta situación como lo estamos viendo actualmente. Y entiendo que es un hecho, Amanda, concreto, que los argentinos en su mayoría votamos a Javier Milei para que no solamente arregle la cuestión personal que tiene que ver con la inflación, sino también la de nuestro país, que tiene que ver con nuestro déficit fiscal. Ese es un mandato inapelable que asumimos los legisladores de La Libertad Avanza y el gobierno nacional. Y que también es un hecho concreto que los representantes de la oposición van a defender o pretenden defender su status quo, defender sus privilegios de casta. Y bueno, por supuesto que esto impide de alguna manera las reformas que nuestro presidente propone para nuestro Congreso. Bueno, la diputada por la provincia de Río Negro, la diputada Villaverde, y ahora Carolina Ramos. Sí, Pato, vamos con la información más fresca, en realidad lo que sucedió el viernes, que tiene que ver con los 5 puntos que han decidido retirar de la ley bases. En realidad son 6, porque son 5 puntos del proyecto y el sexto es el proyecto de ganancias. Claro. ¿Te acordás, Pato, que no formaba parte del paquete? Ingresó como proyecto aparte la semana pasada, pero tuvo una vida corta porque ahora lo van a terminar retirando. Bueno, hablamos de la columna vertebral, te diría, ¿no?, del proyecto, porque vos escuchabas a Caputo en la conferencia y él decía, no queremos que esto obstaculice el avance de la ley, y decía que todo lo otro era lo más importante. Bueno, un poco complejo de entender cuando el gobierno busca alcanzar este objetivo de déficit cero y Milei dice, bueno, ese objetivo lo vamos a lograr como sea. Bueno, no va a ser en principio en la ley, ahora la incógnita es cómo lo va a lograr, ¿no? ¿Con qué alternativas, por qué vías? Ya se trata de de llevarse una victoria política para el gobierno, por lo que dijo Caputo es, si sancionamos el proyecto como está, votamos lo más importante, como para que no quede el foco de los títulos después de la media sesión de diputados, que se terminó sancionando un proyecto de ley ómnibus sin una gran parte de los artículos originales. Faltaría el número exacto de la oficina del Congreso, que es lo más serio que hay en materia presupuestaria, sí, pero algunos cálculos de cuánta plata estamos hablando, algunos hablaban de 2.500, 3.000 millones de dólares, número provisional, digo, entre lo que el gobierno dejaría de recaudar porque no se incrementan retenciones y lo que le significaría también como mayor erogación porque habría menos ajuste jubilatorio. 2.500, 3.000 millones de dólares. Bien. Este es más o menos el número del cual se está hablando. Bien, bueno, repasamos entonces los puntos del paquete fiscal que fueron retirados de la ley bases. En primer lugar, la movilidad jubilatoria. Recordemos, y esto pasó hace mucho, pero el proyecto original, recordemos que suspendía la fórmula vigente y habilitaba al Poder Ejecutivo a otorgar aumentos por decreto. Eso en el debate se había modificado, el oficialismo había aceptado fijar una nueva fórmula de aumento mensual por el IPC, el índice de precios al consumidor. Era una fórmula que iba a regir a partir del mes de abril. La dificultad o la complejidad estaba en ver el enganche entre las dos fórmulas para que los jubilados no perdiesen poder adquisitivo en el cambio de una fórmula a la otra, porque se hablaba de mínimo un mes de rezago, ¿no?, que padecerían los jubilados. Bueno, finalmente todo este tema se retira. ¿Y esto qué significan los hechos? Que vamos a continuar con la fórmula vigente, que combina lo que es evolución salarial con recaudación del ANSES. No tiene contemplado el IPC, la fórmula actual. Claro. Por eso muchos dicen que es mala, la catalogan de esa manera. Movilidad jubilatoria afuera, para ponerlo en términos
conocido. Vamos al segundo punto, retenciones. Otro punto fundamental de la ley bases. Recordemos que el proyecto original gravaba con una alícuota del 15% a las economías regionales, también a lo que era trigo, girasol, maíz y carnes, y también con el 8% a lo que era la vitivinicultura y el aceite esencial de limón. Y otra modificación importante, clave, te diría, es que los subproductos de soja pasaban del 31 al 33%. Y además el capítulo de derecho de exportación le daba una facultad al presidente para modificarlas. Exactamente. Recordemos que el gobierno había dado marcha atrás con el 15% para economías regionales, eran unas entre 35 y 37 economías regionales, pero seguían y lo mismo con el 8% de la vitivinicultura, pero seguían en pie trigo, girasol, maíz y sobre todo derivados de la soja, que ahí estaba el mayor punto de conflicto, y también lo que es el complejo industrial, ¿no? Las exportaciones con valor agregado. El tema es que trigo, girasol, maíz, carnes y soja te sacaba provincias que tienen muchos legisladores. Exacto, te metía presión en un sector importante de los bloques de lo que era Juntos por el Cambio, que mayormente tienen ahí mucha representación. Exacto, bien. Bueno, entonces retenciones también es otro de los temas que quedan afuera de la ley bases. Vamos al punto 3 y acá llegamos al blanqueo de capitales. El proyecto original creaba este régimen de regularización de activos destinado a capitalizar el Banco Central. Ahí los gobernadores pedían que se coparticipe lo recaudado, es decir, que no sea una asignación específica al Banco Central, sino que se repartiera entre las provincias. El plazo para adherir al blanqueo era hasta el 30 de septiembre de 2024, con posibilidad de prórroga hasta el mes de diciembre, y se dividía en 3 etapas con alícuotas que iban del 5 al 10 y al 15% según el momento de adhesión al blanqueo. Bueno, esto finalmente también queda fuera de la ley bases, con lo cual las provincias que se ilusionaban también con recaudar vía coparticipación tampoco lo van a tener. Vamos al punto 4. Llegamos a bienes personales. El proyecto original introducía un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales, y acá lo que se proponía era el adelanto del pago del impuesto de todos los periodos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027. También este tema queda afuera de la ley bases. Acá había críticas de parte de los bloques. La verdad yo no escuché puntualmente. No tanto, no. Quizás no hubiese sido necesario quitarlo. Estaba esperando que terminara Caro, pero... sí. pero está. Pero Pichetto dijo este fin de semana que él no termina de entender esto porque ellos no tenían problemas con el blanqueo y tampoco tenían problemas con bienes personales. Exacto. Así que por eso digo. Y además, Pato, Marcos, recordemos que los temas impositivos no puede avanzar el presidente vía decreto. Eso sí o sí lo tiene que tratar el Congreso. Entonces, es inevitable que en algún momento esto se debata, ¿no? Porque había no una puede gran hacerlo discusión en torno a, cuidado, te decían algunos después del anuncio de Caputo, que si vos votás facultades delegadas, a lo mejor en el marco de las facultades delegadas te pueden subir retenciones. Fue como una nube que sobrevoló. A mí después me dicen los tributaristas y políticamente que no va a pasar eso. Pero a vos también escuchaste el mismo temor. Sí, con el tema previsional, Pato, porque el tema previsional... Ahí sí, en si vos no tenías, no se puede, la emergencia previsional también, algunos sostenían que te daba la facultad de suspender la fórmula. Ahora la previsional se quita. Si querés, después repasamos el listado de emergencias a ver cómo quedan. Porque la versión final. La final, punto final. Se sigue discutiendo igual. Exacto, pero se reducirían de 11 a 7 las emergencias y por ende las facultades delegadas. Vamos al punto 5, que es la moratoria. Bueno, acá tampoco había escuchado yo muchas objeciones. Tampoco. El proyecto original proponía una regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras. Los contribuyentes podían acogerse a este régimen por obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre del 2023. Y por infracciones cometidas hasta esa fecha. Bueno, este capítulo también es retirado de la iniciativa. Y con esto terminamos lo que es el proyecto de ley bases. Y vamos al punto 6, que tiene que ver con ganancias. Esto era un proyecto aparte, lo había enviado hace muy poquito. Este sí lo pueden retirar. Claro, lo puede retirar o puede quedar ahí y no tratarse nunca también, ¿no? También. Pero
Ni siquiera se llegó a hablar de posible tratamiento, digo. No se le dio giro de comisión. No tuvo giro, toda la atención estaba en la ley bases. Sí. Bueno, el proyecto ejecutivo había enviado este proyecto para reponer el impuesto a las ganancias con un nuevo mínimo no imponible de 1.250.000 pesos brutos para solteros y de 1.550.000 pesos para casados con 2 hijos. Y además se fijaban nuevas escalas para el gravamen con alícuotas progresivas que iban del 5 al 35%. Acá hay que decir que los gobernadores tampoco pedían reponer el impuesto a las ganancias. No, claro. Lo que pedían los gobernadores era no asumir el costo de... Lo escuché a Puyaro decir, no me hagan cargo a mí, no es que yo estoy pidiendo ganancia, no soy el responsable de que le cobren ese impuesto a gente que globalmente es trabajadora. Exacto, lo que pedían los gobernadores, y seguramente van a reforzar este pedido en las próximas horas, es compensar de algún otro modo los ingresos provinciales. Pero bueno, entonces estos son los 6 puntos que van a quedar afuera de la discusión. En el recinto seguramente se eliminen del proyecto y va a quedar de esta manera todo el resto de la ley bases. Tengo, Ramos, 2 dudas, así que sentate y seguimos hablando y las compartimos con el Giorgetti. Sí. Primera duda, que esto no creo que me lo puedan resolver ustedes, sería bueno poder hablarlo con alguien de La Libertad Avanza desde Sago para abajo. Porque acá lo raro fue que cuando llegó este proyecto bases y se discutía y la cuestión estaba muy dura para pasar a partir de las limitaciones propias que tiene la Libertad Avanza con solo 38 legisladores propios, lo que yo no termino de entender, no sé si ustedes saben, ¿por qué la decisión de levantar el paquete fiscal es directamente del Ejecutivo y esto no se salda en una mesa de negociaciones parlamentarias? Porque en una mesa de negociaciones parlamentarias, vos sos el oficialismo y te podés poner de acuerdo con el resto, con los colaborativos, y che, está bien, ustedes no me apoyan esto, yo no tengo número, lo corremos. Pero una decisión del Parlamento, es una decisión del oficialismo de diputados, no del Ejecutivo. Primera cuestión. Primera cuestión que tengo para aportar es que estamos en periodo de sesiones extraordinarias y... sí, como lo mandó el proyecto, lo puede levantar. Mandó la convocatoria para que el Congreso esté activo y esté tratando puntualmente este tema el Poder Ejecutivo. Es decir, es una iniciativa del gobierno. Pero bien podría haber enviado la propuesta y que el Congreso sancione lo que el diputado le diga, mira, esto lo bajamos porque no tiene respaldo. Acá no hay respaldo político, esto sí. Podría haber pasado, pero obviamente el gobierno utiliza, o se entiende por lo que dejó ver, y de hecho lo hizo de manera explícita, la estrategia política fue el todo o nada, así lo expresó el presidente. Teníamos un proyecto de 600 artículos a todo o nada, a que el Congreso nos apruebe. Bueno, y lo otro, porque se chocaron con los números. Lo otro, porque este es un gobierno que tiene mucho respeto por la gestión económica de Domingo Cavallo, y de esto habló a quien vivía esos tiempos como diputado, que era Pichetto, porque Pichetto hace hincapié en, él está incómodo porque no vino Caputo a explicar. Y yo creo, la verdad, que hubiese sido muy bueno, porque Cavallo, es cierto que tenía más número, el peronismo era mayoritario, pero Cavallo tenía un enorme poder de convencimiento. Y cuando vos discutís una cuestión tan sensible, donde digo, ojo, si vos venís a decir, che, yo subo retenciones, porque la verdad, digo, es una medida casi peronista, vos le estás sacando, no digo que no le estás sacando a los jubilados, o a los maestros, o a los médicos municipales, estás sacando un sector que históricamente dice, che, sáqueme la pata de encima, es cierto que el gobierno había prometido basta de retenciones, pero vos podrías haber defendido más, modificar la sensación que había en la opinión pública. Absolutamente. Este es mi camino y lo defiendo y lo explico. Bueno, eso no pasó. Sí, hay mucho malestar en todos los espacios, desde Unión por la Patria, por supuesto, hasta también en el bloque de Pichetto, porque no haya venido Caputo. Vinieron secretarios de Economía, pero faltó la voz de Caputo. Y fundamentalmente la de Federico Sturzenegger, que es un asesor del gobierno sin cargo y que participó de reuniones afuera del Congreso inentendiblemente y no vino a defenderlo. Desde el corazón del oficialismo están publicando ayer que había enojo con productores aceiteros de la Pampa Gringa, ¿no? Sí. Bueno, digo, eso que se dice desde el corazón del poder, ¿por qué no lo dice Caputo? Y a lo mejor te modifica alguna secuencia, a lo mejor le complica la vida hasta a los gobernadores. Digo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Le incomodaría el kirchnerismo esa situación de exponer al sector del campo que está detrás de la crítica. Siempre se lo cuestionó
por la suba de retenciones. Sí. Bueno, ¿por qué lo estás haciendo ahora? Digo, me parece que ese grado de interlocución con la gente, con el hombre y con la mujer que te votó, explícale que a lo mejor te puede modificar algún escenario. Lo mismo que, viste, decir, para las provincias ahora no va a haber nada y vamos a multiplicar el ajuste. Me parece que también tenés que explicar del Ejecutivo cómo sigue la historia. Sí, sí, absolutamente. Lo tenés que explicar. Sí. ¿No? Porque si no se te complica mucho. Claro, a Caputo si no aparece recién al final. El problema abierto, ¿no? Claro, aparece recién al final cuando, bueno, las versiones indican que Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, fue quien termina convenciendo a Javier Milei de que esto no va ni para atrás ni para adelante, saquemos el paquete fiscal. Karina Milei, que estuvo en el Después Congreso sí, claro, la semana comiendo, pasada, sí, el viernes. y bueno, las versiones indican que fue ella quien termina convenciendo y Caputo dando la cara en el último tramo ya anunciando esta decisión. Ahí estamos. Ella es Carolina Ramos, el señor Marco Giorgetti. Esto es la primera mañana. Todavía no tenemos convocatoria a la sesión. No hay convocatoria. Todavía. Los diputados, por lo menos del oficialismo, todavía están expectantes a que la sesión sea mañana. La pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, imágenes de la Plaza de los Dos Congresos. Aquí estamos, una mañana con mucho sol. Temperaturas, la verdad, aceptables en enero. Dicen que tal vez la cuestión climatológica se complica un poco en febrero, pero temperaturas esta siempre semana, sí. 28, 29 grados, 30. Muy Se espera 37, llevadero todo. Se esperan ¿sí? 37 a partir de mañana o el miércoles. Bueno, mirá vos. Ahí te quiero ver. Sí, eso es un poco más complicado, pero hasta acá la verdad que se sobrellevaba bien. Ha sido un enero muy bueno. En las reuniones de comisión uno le escuchaba a la diputada tucumana, la diputada Omodeo, no integra el bloque específico de los libertarios, pero está como muy consustanciada con las ideas del presidente, y era como una defensora enérgica y muy crítica la diputada Omodeo, repito, de lo que había sido el peronismo en materia administrativa, básicamente en los últimos 4 años de Alberto Fernández. La diputada Omodeo dice esto, a ver. Nosotros sosteníamos que el mejor camino era que si querían subir esos 2 puntos o establecer nuevas retenciones, necesitábamos un compromiso de la baja, ¿no? Decir, bueno, esto es por 6 meses o por 1 año, con esta quita escalonada. Creemos que todavía hay cosas para recortar en otros lugares que hacen que no sea necesario establecer retenciones. Una cosa es el pragmatismo político del gobernador Jaldo, porque acá no tiene nada que ver los diputados, digamos, Agustín Fernández ha obrado de acuerdo en ese sentido. El gobernador Jaldo es pragmatismo, o sea, es yo con esto se me incendia la provincia, voy a tener problemas con mis votantes, con la gente que me da el apoyo que yo necesito, pero que estas ideas de orden, de transparencia, de libertad, de regulación, no es que las trasladó a la provincia sigue siendo un feudo, no existe la división de poderes, no existe la democracia, no existen elecciones transparentes, o sea, no existe acceso a la información pública. Nosotros vivimos una cuasi o una ficción de democracia con Jaldo, Mansur, Alperovich y sus secuaces en toda la provincia. Hay algo muy importante que quiero como destacar, porque la verdad que tiene la posibilidad de reunir todos los sectores. Hay una voluntad y hay una decisión de todos los sectores de apoyar a este gobierno y a las reformas que son necesarias, desde los limoneros, el campo, los industriales, porque sabemos que nada de lo que está pasando es culpa de este gobierno. Es decir, todo lo que se está haciendo es para sacarnos de la calamitosa situación o de la bomba explotada que dejó el kirchnerismo y el peor gobierno de la historia, que fue el de Alberto Fernández. Entonces, lo que hay de la parte de los sectores que vinieron a explicar son propuestas de mejora. Es decir, miren, es verdad que nosotros tenemos que ir a una desregulación total del mercado del biocombustible, o tenemos que ir a una desregulación total del mercado azucarero, o sea, estamos todos de acuerdo, pero la manera que se le está haciendo no es viable o no es sostenible para el sector. Pero así como te dicen no a las retenciones, te dicen necesitamos la reforma laboral, porque el costo argentino, el costo tributario y el costo laboral y el costo sindical es lo que no nos hace viable.
Bueno, a ver, una cuestión, enseguida vamos con nuestro compañero, con Gonzalo Solabarrieta, pero antes digo, uno ha visto, no es la primera vez, pero me parece que es como muy notorio en esta circunstancia, el rol de las provincias y de algunos gobernadores. Yo estoy anotando Yarlora de Córdoba, Puyaro de Santa Fe, Cornejo de Mendoza, son 3 provincias muy importantes, Frigerio Entre Ríos, Valdés en Corrientes, y bueno, Torres en Chubut, se me escapa alguno, está Macri también, pero Macri, el rol de Macri me parece menos notorio. Estamos hablando de provincias muy productivas, donde casi que para el oficialismo era lo de menos acordar con el bloque radical o con el bloque de Pichetto, porque la resistencia estaba en las provincias más que en los propios bloques. En el último tramo. ¿Es así? Claro. A ver, además, claro, Pato, muchos bloques representan a esos gobernadores, por supuesto, ¿no? En el caso del radicalismo, Puyaro, bueno, Valdés, Sadir en Jujuy. Totalmente. Y en el caso de Hacemos hay 3 gobernadores representados que son Yarlora, Frigerio y Nacho Torres. Me refiero a que, ese espacio político incluso se creó para eso. Claro, pero me refiero a que, por ejemplo, vos sos Sago, sos Martín Menem, ¿no te alcanzaba con convencer eventualmente a Pichetto o a De Loredo? ¿Me entendés? Porque había, digo, de Loredo, había un peso de la palabra de Yarlora y había un peso de Puyaro que me parece que pasaba por encima de lo que resolvieron los propios bloques. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Era casi una negociación que tenía que encabezar más el ministro de Interior que en lo parlamentario. Antes lo veíamos más en el Senado. Todos alineados. Antes lo veíamos más en el Senado. Exactamente. Eso. Pero hoy el esquema político y la fragmentación y la necesidad de lo que fue Juntos por el Cambio en un momento, de tener un ancla, y esa ancla termina siendo los gobernadores, termina influyendo en la representación política. Los mismos legisladores están buscando el amparo de los gobernadores para ver qué decisión toman. Y hoy se reúnen en el CFI, me parece, ¿no? Sí, todo indica que sí. Me decían que por ahí algunos participaban por Zoom, y tampoco tengo confirmado el horario, pero esta tarde se supone que iba a realizar. En otro momento, el CFI, bueno, en los tiempos de la Rúa, de Menem, el CFI era un lugar fundamental, donde vivía instalado Cavallo tratándole de explicar a los gobernadores qué era lo que él quería y de convencerlos, ¿no? Ahí nace la antigua relación de Cavallo, ministro de Economía, y un tal Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. La verdad, era permanente ahí, en la zona del Bajo. Sí, los gobernadores peronistas también usan el mismo ámbito de reunión. Claro, exactamente. Sí, el ministro del Interior, Guillermo Francos, bueno, hay que decir que sí intervino en las negociaciones, estuvo en el Congreso. Fue uno, no el único. No. También estuvo Santiago Caputo, bueno. Sí. Hubo varios ahí, pero Francos se puso al hombro de alguna manera también el tema. Bueno, repetimos, está la alternativa, la posibilidad de que haya sesión mañana, todavía falta la oficialización. Solabarrieta, buen día. Muy buen día, Pato, para vos, para Caro, para Marcos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos aquí nosotros en el recinto donde está trabajando ya el área de computación justamente de este lugar, para dejar todo en condiciones para la sesión que aún no está confirmada, pero que sí está pedida en referencia a los trabajadores de la casa que tienen que dejar todo listo y todo preparado. Ese sería, digamos, no sé si decir la información, sino más bien la actualidad para que la tengamos plena, Pato, de que está pedida la sesión, sobre todo para la gente que debe dejar todo en condiciones, pero todavía no está oficializada. Después, al mismo tiempo, la otra cuestión pasa por saber qué reuniones se van a dar hoy, porque por lo que tenía, me hago cargo, por lo que tenía entendido, hoy iba a haber una reunión de labor parlamentaria aquí en el recinto, la cual no está publicada. Me comentaban que obviamente esto tendría que haber estado publicado tal vez desde el viernes para que esto se confirme, lo cual hace entender que las reuniones que se puedan llegar a dar entre los presidentes de los bloques y tal vez, ¿por qué no?, alguna representación más de alguno de los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, se puede llegar a dar igual dentro de un ámbito parlamentario, dentro de alguno de los salones, como puede ser, por ejemplo, el de Elia Parodi, pero
extraoficial de la agenda. No sé si me explico, Pato, se puede llegar a dar una reunión entre los presidentes de bloque, pero no en lo que tiene carácter de labor parlamentaria oficial, lo cual nos da un indicio de que si esto no se va a dar de manera oficial, posiblemente mañana la sesión no la tengamos a las 9 de la mañana, tampoco creo que a las 10, sino más bien más cerca de las 11 de la mañana, entendiendo que cuando hay labor parlamentaria debe ser antes de la sesión. Por eso, cuando se hace un día antes, la idea es hacerla cuando la sesión suele comenzar bastante temprano, y como teníamos la información que iba a comenzar cercana a las 9 de la mañana, Pato. Esa es la información hasta el momento, sin la confirmación. Muy bien, caballero, muchas gracias. Nos estamos comunicando en cualquier momento, faltan 20 minutos para el mediodía. Después llega el señor Horacio Embón. Diga, Giorgetti, ¿qué tenemos? A ver. Estuvimos hablando de jubilaciones en el paquete fiscal, en la reforma jubilatoria, y hay otro punto que está en el dictamen de mayoría que habla de jubilaciones y tiene que ver con las jubilaciones y pensiones de privilegio, algo que fue muy celebrado por el oficialismo, por el ámbito más cercano del Partido de la Libertad Avanza o los seguidores, que es la eliminación de la jubilación y privilegio para presidente y vicepresidente, contenida en la ley bases. Está en el artículo 73, capítulo 4 del proyecto. Se eliminan las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a presidente y vicepresidente de la Nación, establecidas por ley 24.018, para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción de esta ley. Que se aclararon, Marcos, porque se aclararon que esto es retroactivo y que por lo tanto esto sería a partir, en todo caso, eventualmente de Javier Milei. Que no es retroactivo, justamente. No, no es retroactivo y justamente el última frase eso te indica que el propio gobierno actual se está quitando ese privilegio. Por eso fue muy celebrado esta incorporación. Por eso digo, esto no involucra a presidentes anteriores, no. Ni Alberto ni Macri, claro. No, bien podría haber dicho el proyecto a partir del... Sí, es como cuando se discuten las reelecciones, ¿a partir de cuándo? Del próximo. ¿De ahora o a partir de los próximos 2 años? Exactamente, pero la reacción no deja duda en ese lugar para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción muy lejos de la jubilación de esta ley. Eso pasa. Está muy lejos por edad, decís. Claro, sí. Claro. Exactamente. A ver. Seguimos, porque hay un par de cuestiones más para destacar de este articulado. ¿Esto quedó también todo derogado? No. Esto está dentro del dictamen de mayoría. A menos que lo quiten en el recinto, esto está en el dictamen de mayoría firmado la semana pasada. Artículo 74, a partir de la sanción de esta ley, al presidente y vicepresidente de la Nación que culmine su mandato le resultan aplicables las previsiones de la ley 24.241, que es el régimen general de jubilación. Es decir, obviamente no van a dejar de percibir por los 4 años de función, pero suman a tus sabores, claro. Exactamente, del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Se quitan el privilegio de las jubilaciones por ser presidente y pasan a ser parte del sistema de jubilaciones y pensiones. Y hay una parte más que alguien también destacó en el plenario, que es el tema Corte Suprema. A ver. Ley 24.018, que es el de las jubilaciones de privilegio. ¿Qué dice el artículo 1? El presidente y el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo. Es decir, presidente y vice y jueces de la Corte Suprema gozaban de esta jubilación de privilegio. A partir de la ley... Una cosa, a ver, sería bueno, esto debe ser un secreto de Estado, Giorgetti, enorme. A ver. Pero la verdad, si pudiésemos saber cuánto cobra un integrante de la Corte jubilado, digo, debe ser una enormidad, porque el único referente que tengo es que un juez de paz de la provincia de Santa Fe que determina, Giorgetti, robaste 3 gallinas, devolvé 2, o te robaste medio chancho, juez de paz, bueno, 1.800.000 pesos. De jubilación. Eso cobra un juez de paz en Santa Fe y hay un par de provincias que están parejos. Así que juez de la Corte acá en algún momento cuando debes estar superando los 3 millones. En algún momento cuando vino algún presupuesto pidiendo exención de este tipo de cuestiones, había algún cálculo sobre la justicia entera. No solo sobre los jueces no, exactamente, de la Corte, exactamente. pero era un número importante. ¿Sabes cuál es el problema acá? Digo,
es que han hecho aportes, la verdad que es entendible. El tema acá es que siempre es irritante y un poco doloroso, incómodo, porque el tema es que la mínima la cobra gente que ha trabajado 40 años, Sí. está sin bonos, está en menos de 200.000 pesos. Bueno, esa es la cuestión. Ahora vas a ver cuántos años necesita de aporte un juez de la Corte Suprema para empezar a gozar de este privilegio. Seguimos al siguiente artículo. Bueno, aquí el capítulo de privilegios incluye a vicepresidente, presidente y jueces de la Corte Suprema. El dictamen de mayoría modifica ese artículo y deja la siguiente redacción. Los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignación mensuales vitalicias que se establecen. Es decir, los únicos que quedan ahora comprendidos en un régimen de jubilación y privilegios son los jueces de la Corte Suprema. Bueno, yo no sé si el ministro de Justicia habrá dado alguna explicación sobre el tema de por qué los jueces sí y presidente y vice no, ¿no? Sería interesante conocer. Cuando vino acá, no recuerdo que se lo hayan preguntado. No se lo, habló de otro montón de cosas. Y fue el ministro que más estuvo. Habló de la toga, habló de otro montón de cuestiones. No recuerdo que se lo hayan preguntado. No, yo tampoco. Y de hecho este cambio se hizo medio sobre el filo del dictamen. Claro. Que lo pedía mucho el PRO, pero no hubo una explicación oficial de por qué los jueces van a seguir. El tema debe ser por la cuestión FAI, ¿no? Que vos pretendés avanzar con la legislación, la última palabra la tiene la justicia y te dice no. te lo rechaza. Lo rechazo, exactamente. Juez y parte. Exactamente, claro. Sí, seguimos. A ver, artículo 1. El artículo 1 queda así. El artículo 2 de la Ley de Jubilación y Privilegio, los jueces de la Corte Suprema de Justicia adquieren derecho a gozar de la asignación mensual cuando cumplen como mínimo 4 años en el ejercicio de sus funciones. En la redacción actual, con 4 años de juez de la Corte ya te alcanza el régimen de privilegio, pero se modifica. Son pocos los que se han quedado 4 años. Uno los recuerda, salvo por fallecimiento, uno recuerda la verdad. Fuese 10 años de promedio. Sí. Lorenzetti hace 20 años que está, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Varios, sí. Maqueda más. Maqueda hasta del 2001. Sí. Y se agrega, en referencia a este artículo, se amplía un tercer artículo. Seguimos a la última placa. Ahí tenés, a ver. El artículo 76 modifica el tercer artículo que habla del que leíamos recién. A partir de la promulgación de esta ley, los ciudadanos encuadrados en el artículo 2, al cumplir 65 años de edad, o acreditar 30 años de antigüedad de servicio o 20 años de aportes en regímenes de reciprocidad, comenzarán a percibir una asignación mensual móvil vitalicia e inembargable. Es decir, se amplía un poco, no solamente ya los 4 años de juez de la Corte, sino que además 65 años, 30 años de antigüedad de servicio o 20 años de aportes en regímenes de reciprocidad. Para darle un poquito más de marco a lo que decía, pero sí, esto, como decía Caro, fue una de las incorporaciones en el dictamen de mayoría en el debate en las comisiones, que fue muy celebrado por la quita del privilegio que probablemente, si es sancionada durante este gobierno, va a incluir a esta propia gestión. Esto hay que decirle al presidente de la Nación, Javier Milei, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no va a contar con el beneficio de una jubilación de privilegio, pero los jueces de la Corte siguen dentro del esquema actual. El tema acá, la verdad, obviamente gente con mucha formación, nadie pretende que un juez de la Corte cobre lo mismo que un señor o una señora que trabajó 40 años en un trabajo que ha demandado muchísimo menos esfuerzo intelectual. Yo no, de ninguna manera planteo eso. El problema es que, la verdad, ese salario, esa jubilación mínima, está muy degradada, ese es el problema, ¿no? Entonces es más notoria la diferencia. Digo, está bien que cobren eso en todo caso, pero hay demasiado salto, demasiado gap con gente que ha trabajado mucho tiempo, que cobra muy poco y encima ese ingreso se deteriora permanentemente. Tiene que ver con la jubilación. Tampoco lo pueden arreglar los jueces el tema de la inflación, ¿no? No es un tema de ellos, pero la verdad que es todo un tema. Justamente la diputada rionegrina de La Libertad Avanza, la diputada Villaverde, dice esto sobre el tema jubilaciones. A ver. Va a haber algún retoque que tenga que ver con que aquello que está siendo autosustentable, como muchas de las instituciones intermedias que refieren a la cultura, pero a ver, a mí no me representa en lo más mínimo, ni creo que a ningún argentino le representa en lo más mínimo gastar millones y millones en fiestas populares de artistas nacionales que deberían buscar otra manera de generar sus ingresos que no sean subsidios o pagados por el Estado. Eso por un lado, o sea, no me parece que Lali sea la
la mega expresión de la cultura, ni tampoco Adrián Suar, ni tampoco Pablo Echarri, no son la expresión máxima de la cultura. Tienen que ver con su arte y no representan a la cultura general de la Argentina. Y en relación a los jubilados, que por supuesto la diferencia que está dada es en cuanto a los tiempos de cuándo poder afectar esa fórmula. Me parece que vamos a llegar al entendimiento preciso para que los jubilados durante todos estos años de gobierno han sido tan afectados, y en el único que verdaderamente estamos contemplando que sean los menos afectados es en este. Vamos a arribar seguramente a esta fórmula que pretenda por lo menos preservarlos a ellos. Bueno, a ver, consulta, el tema previsional todavía es de los que no está saldado, por lo menos eso es lo que he escuchado con diputados de bloques colaborativos. Está retirada la reforma previsional y hoy lo que hay en vigencia, corríjanme, es la ley Alberto Fernández. Claro. ¿no? Sí. Exactamente. Claro, hasta y que no haya hay cambio. no hay visos de modificar. No, y está la emergencia, sigue estando el tema previsional en la ley base porque está la emergencia previsional. Pero se va a quitar la previsional. Claro. Eso es un tema claro. que sigue abierto a discusión. Y eso sí va a pasar en el recinto. El tema es que, como contaba Caro, el actual sistema, la actual ley, la ley Fernández, no tiene en cuenta el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Exacto. Y por lo tanto, toma en cuenta otros valores, por lo tanto, con una inflación galopante del 20% mensual, vos tuviste aumentos que no fueron alcanzados por mejoras en los saberes. Eso era suplantado con bonos. El tema es que los bonos no están. Claro. Entonces, esa es la otra cuestión. Digo, y la otra cuestión que pasaba con el sistema Alberto Fernández es que era un proyecto que achataba jubilaciones. Con los bonos respiraban un poquito, sacaban la boca para afuera los de la mínima. Pero los que cobraban 400 o 500 o 600, que tampoco es que andan tirando, quemando dólares en la calle, para ellos no había bonos, había menores bonos, entonces se achataba la pirámide entre los que menos cobran y los que cobraban un poco más, cada vez es más chica. Así que ahora estamos con la ley Alberto, pero sin bono, por lo menos sin bono, sin anuncio. Esa es la situación actual, a partir de la retirada de este capítulo de la ley bases. Y ya que hablamos de la emergencia, te había comentado en el bloque anterior repasar las que quedan y las que no. Sí. ¿Eso estaría resuelto, Ramos? A ver, no? Es lo que se negoció el fin de semana. Todos te dicen ver para creer. Que eran 11, que después quedaron 9, originales, ¿no? A ver, y vamos a quedan anotar. 7. Sí. Las que quedarían son la económica, que es una de las principales, la financiera, la fiscal, de seguridad tarifaria, energética y administrativa. Esas son las que quedarían, 7. Y las que salen son las de salud, defensa social y previsional, como estamos diciendo. No sé si... Salud, defensa y previsional. Y social. Esas 4 son las que salen. Ya en el dictamen habían salido la de defensa y la social, y ahora también recortan salud y previsional. Salud había mucha presión de la oposición diciendo no hay una crisis de salud que justifique la emergencia. La previsional es para que vaya en sintonía de haber quitado la fórmula y las modificaciones, para que no haya ninguna confusión de hasta ahora. Ahora, perdóname, si no tenés emergencia previsional, yo creo que sí, creería que sí. Pero perdóname, si no tenés emergencia provisional, ¿podés disponer de alguna partida para bonos? No, eso sí. Claro. Sí. Claro. Es independiente. Por la emergencia económica. Yo lo que no entiendo, y creo que es parte del eje central de lo que lo discutíamos en un momento, si la emergencia fiscal, ¿qué abarca la emergencia fiscal? ¿Y qué facultades le da el presidente en materia tributaria? Eso está en las bases, justamente. Claro. Porque vos cuando delegás facultades es por un periodo de tiempo, y en las bases está establecido qué facultades específicas tendría en función de esas emergencias. Ahí también está la discusión de la letra chica. Claro. Sí, lo que yo no tengo claro tampoco, pero creo que no lo tiene claro nadie, salvo debe haber alguien en el Ejecutivo y en las provincias, ¿qué significa que haya mayor ajuste en las provincias? Porque, bueno, vamos a recaudar menos, entonces va a haber más ajuste, digo, va a haber menos transferencias. Si hay menos transferencias, ¿eso dónde pega? Digo, ¿pega en el sistema de salud de las provincias? Seguramente. ¿Pega en el tema educativo? Salarios. Claro. Obras públicas. Claro. Obra pública. Que eso es un tema también muy delicado, porque cuando en alguna provincia se prende un fósforo,
el problema no es de la provincia tampoco, ¿no? Digo, esto no es que, bueno, yo total desatiendo o no me pongo de acuerdo con una provincia, todo lo que pasa en la provincia es un problema de la provincia. Eso que es un problema de la provincia dura 24 horas, ¿eh? Después pasa a ser un problema nacional, ¿no? Sí, claro. No es tan sencillo decir que se arreglen las provincias, ¿no? No, Por eso yo digo, claro, es lo que yo me imaginaba, menos recursos para sueldos, ni hablar menos recursos para obra pública, por ejemplo, efectivamente. Y ahí tendremos que ver que, bueno, aquellas provincias que tienen más autonomía tendrán más aire y las otras estarán más complicadas, ¿no? Sí, siempre la situación es diferente Sí, claro. según la provincia. Una provincia ¿no? grande o mediana de una provincia más chica, efectivamente. Bueno, tenemos que irnos. Enseguida el señor Horacio Embón, lo veo el señor Pablo Varela, que van a tener un montón de respuestas que nosotros no pudimos dar. Hemos por intentado. ejemplo, ¿a qué hora es la convocatoria para la sesión de mañana? Así que nada, el señor Giorgetti, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pato. Carolina Ramos, muchísimas Gracias, Pato. gracias. Nada más, buenos días y hasta mañana.